Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar mirando este video. Me imagino su decepción al ver que en este día no está nuestro pastor dirigiéndose hacia usted y en su lugar estoy yo. Pero bueno, oramos para que este sea un día de bendición para usted y que la palabra que podamos compartir en este día sea oportuna para este tiempo y sea oportuna para su vida y su familia. Nosotros cuando hablamos de justicia, podemos descubrir en la historia muchas situaciones que podemos tildar de injustas. Existe en algunos lugares donde la pena de muerte es legal, situaciones que han demostrado ser injustas para algunos reos. En 1999 en Estados Unidos se condenó a un joven llamado John Thompson a la pena de muerte y lo ejecutaron. Pero tiempo después se demostró que era injusta su condena y que la persona era inocente de los cargos de los que se lo había culpado. La justicia llegó tarde y para él no fue justicia, porque esta es la justicia de los hombres que muchas veces falla. Y como el caso de él, hay diferentes casos que podemos encontrar con una situación similar. Pero la justicia de Dios no es así, y Él llama justos a personas que por ahí nosotros no consideraríamos de la misma manera. La búsqueda de hombres justos se ha dado a lo largo de la historia. En Génesis 18:32 leemos lo siguiente: No se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10, no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Resulta que Abraham, después de salir de su tierra y andar por la zona de Canaán, con su sobrino Lot, se habían separado debido a que había conflictos entre sus pastores. Y aunque ellos se amaban mucho, los conflictos hicieron que se tuvieran que separar. Y Lot había elegido una porción de tierra que era a la vista de él mucho más fructífera que la que le dejó al viejo Abraham. Y dice que él se fue alejando cada vez más de Abraham. Se fue alejando más cada vez de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que Dios le iba a dar a la descendencia de Abraham. Y se acercó a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades donde el pecado abundaba, la maldad abundaba, y la maldad de ellos dice que había subido a Dios y Dios ahora venía a destruir las ciudades. Y cuando está determinado a eso, la Biblia nos narra que Dios razona y dice: ¿cómo voy a hacer algo sin contarle a mi amigo Abraham? Entonces le habla de la destrucción. Abraham intercede por esas ciudades, tal vez sabiendo que su sobrino Lot estaba en esa región. Y entonces comienza diciéndole: ¿y si hubiesen allí 50 justos, la destruirías? Y Dios le dice: no, la verdad que no. ¿Y si hubiesen solo 45? Y Abraham comienza a insistirle a Dios y a bajar el número, y termina en este versículo que leímos que dice: ¿y si hubiesen 10, la destruirías? Y Dios le dice: no, por esos 10 justos no la destruiría. Esto está en el capítulo 18 del libro de Génesis. Los hombres del Señor llegan a la tierra de Sodoma y se encuentran con Lot. Lot estaba a la puerta de la ciudad. Esto nos hace entender que Lot estaba inserto en esa cultura, en esa ciudad, era parte de ellos. Tanto se había alejado Lot de Abraham y de la promesa, se había ido, dice la palabra, extendiendo, que ahora era parte de esa ciudad. El sobrino del hombre de la promesa, que había conocido toda la historia desde la salida de Ur. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los hombres de Dios iban a buscar justos en la tierra de Sodoma y Gomorra.
y se encuentran con Lot. Pero finalmente la ciudad es destruida, así que es probable que no encontraron los 10 justos que habían sido puestos de alguna manera como condición para no destruirla. Pero se encontraron con Lot. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguramente Lot también había pecado. Había de alguna manera aprovechado una situación que le era favorable a él, aún en detrimento de lo que iba a pasar con su tío. Se había ido acercando al lugar del pecado en vez de alejarse de él. Lot era un hombre poco espiritual. Veía lo que veían sus ojos. Para nosotros no era un justo que mereciera ser salvado en estos días. Ellos se habían acostumbrado al estilo de vida de esa región, de Sodoma y Gomorra. Se habían acostumbrado a vivir de la manera que ellos vivían. Estaban usando su estilo de vida. Tanto es así que las hijas de Lot se iban a casar pronto, ya estaban desposadas, o sea, ya estaban comprometidas a casarse con hombres de ahí. Y lo podemos ver en la historia, en el capítulo 19 de Génesis. Lot era un hombre vacilante. Para nosotros no sería justo Lot, y no merecería ser salvado de la manera que ahora vamos a ver que fue salvado. En el versículo 15 del capítulo 19, para no hacer la lectura completa que usted la puede hacer, dice así: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o en otras versiones dice, y titubeando él, los varones lo agarraron de la mano, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. La misericordia de Jehová para con él. No porque ellos estuvieran apurados por irse. ¿Qué detenía a Lot? ¿Qué lo frenaba? ¿Qué lo hacía que le fuese tan difícil abandonar ese lugar? Él sabía lo que era irse de su tierra. Él había salido con su tío Abraham desde Ur y habían vagado por muchos años por la tierra. Y ahora aparentemente se sentía cómodo en este lugar, porque no quería salir de ahí. Pero la misericordia de Jehová lo arrastró. Fíjense que se lo lleva prácticamente a la arrastra a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Porque le había dado la oportunidad también de rescatar y de salvar en esa ocasión también a los que serían sus yernos, o a quienes ya se consideraban sus yernos. Pero ellos dicen que no tomaron en serio las palabras de Lot y decidieron quedarse. Con esta gente estaba entrelazándose, haciendo lazos familiares ahora. Pero la misericordia de Jehová lo arrastra fuera de la ciudad. Dios, líbranos del mal, oraba Jesús, o nos enseñaba a orar. Líbranos del mal. Porque a veces no somos conscientes del mal que nos rodea. ¿Cómo fue que llegó a Sodoma? Dice en el versículo 12 del capítulo 13, cuando se apartan, cuando cuenta la historia de cómo se separan ellos, y solamente leemos el versículo 12 por cuestiones de tiempo. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue de a poco, progresivamente alejándose de Dios. Fue alejándose de su tío Abraham, el hombre de la promesa. Fue acercándose al pecado. Y entonces ahora lo encontramos entrelazado con una ciudad del pecado que era Sodoma. Cada vez más negociaba la verdad que él conocía. Cada vez más cedía a sus principios. Cada vez más se olvidaba de lo que Dios quería hacer con su vida y de lo importante que había sido él para la vida de Abraham y de la promesa que Dios tenía para su pueblo. Abraham se queda en la tierra prometida, dice en la región de Canaán, y él se aleja cada vez más de esa tierra prometida. Fíjese si nosotros no debemos tener cuidado de irnos apartando de a poco, progresivamente, casi sin darse cuenta, alejándose de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha preparado para nosotros.
Pero después de esta salvación tan grande, de este socorro que llega de Dios, tan importante, que es sacarlo a Lot de lo que va a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra, que sucede poco después de estos versículos que leímos, en el capítulo 19, dice que cuando los sacan a ellos y se van a otra tierra, la tierra de Zoar, para esconderse, para refugiarse, comienza a caer fuego del cielo. Es su esposa la que mira hacia atrás, porque también se le hacía difícil abandonar la vida que estaba llevando ese tiempo. Fíjense cómo el pecado, las cosas del pasado nos atraen y nos invitan a volvernos atrás. Y la consecuencia para esta mujer fue devastadora, porque quedó convertida en estatua de sal desde ese momento. Sus yernos no habían querido salir con él. Su esposa ahora ha quedado convertida en un montículo de sal. Sus hijas es lo único que le queda, sus 2 hijas. Pero hay una historia que es sumamente triste, tal vez una de las más oscuras de la Biblia. Tal vez es del tipo de historias que cualquiera de nosotros no hubiese puesto en la Biblia para que pueda ser contada a otros. Porque es una historia vergonzosa, triste, de miseria. En Génesis 19, versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor dijo a la menor: «Nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo». Y resaltemos esto, como es la costumbre de todo el mundo. Ellas estaban acostumbradas a actuar como actuaba el entorno. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia. Bueno, parecería una intención buena, tener descendencia. ¿Qué mujer en ese tiempo no quería tener descendencia? No quería tener hijos y darles descendencia a su marido, en este caso ellas a su padre, y no quedarse solas, porque su padre pronto tal vez moriría, porque dice que ya era viejo. Y entonces pergenian esta oscura idea, este oscuro plan de emborrachar a su papá y dormir con él para quedar embarazadas. El versículo 33. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: «Mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia». Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab. Este es padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Recuerden ustedes que Lot, avisado por los ángeles, había escapado de la ciudad que iba a ser destruida y que efectivamente fue destruida. Y ahora está solo con sus 2 hijas, solo ellos. Sus hijas tienen esta idea de que van a quedar solas. La desesperación se apodera de ellas, en la soledad, en la tristeza, en el aparente abandono, en el silencio aparente de Dios. Ellas idean este plan, un plan bastante oscuro. Sin embargo, lo llevan adelante. ¿Cómo puede ser que 2 mujeres que tal vez debían conocer lo que Dios había hecho con su padre, lo que Dios había hecho con su tío y la promesa que tenían ellos al estar cerca de Abraham, actúen de esta manera? ¿Será que Lot nunca tomó tiempo para hablarles de Dios y de las cosas que Dios podía hacer por ellos? ¿Será que Lot no se tomó el tiempo para educarlas y entrenarlas y enseñarles de las misericordias de Dios? Y aquí las encontramos ahora totalmente enceguecidas, y hacen este acto que acabamos de leer.
y lo llevan adelante y ejecutan su plan, y su plan es altamente eficaz, porque logran el cometido que ellos tenían. Logran lo que ellas esperaban lograr. Este acto vergonzoso no va a quedar sin consecuencias. El sobrino del padre de la fe está ahora metido en una situación miserable. Ni siquiera se ha dado cuenta, pero pronto se va a dar cuenta. Va a notar que sus hijas están embarazadas. Y va a tener que preguntar de dónde surgió esto. Pero de este tema tal vez ni se hablaba. Este tema quedó escondido. Este tema era la vergüenza de ellos. Y fíjense que los nombres que le ponen a los chicos es hijo de mi padre, hijo de mi pueblo. Estos eran los nombres, es decir que no les quedaba otra que decir de quiénes eran hijos ellos. Y los chicos estos crecieron con esta vergüenza. Lot nunca les habló del Dios de su tío. ¿Y Dios nunca fue el Dios de estas chicas? ¿Hablamos nosotros a nuestros hijos de las obras que Dios ha hecho por nosotros? ¿Tomamos el tiempo para instruirlos, para que puedan tomar buenas decisiones y hacer las cosas correctas como Dios quisiera que las hagan? Pero más allá de eso, ellas mismas habían sido testigos de cómo Dios las había rescatado, de cómo Dios las había salvado. Ni siquiera esto fue suficiente para que ellas volvieran su mirada a Dios. Pero quiero que dejemos por unos minutos a Lot y sus miserias, sus problemas, su situación, y vayamos rápidamente al Nuevo Testamento, a los primeros versículos del Nuevo Testamento. Si usted me acompaña, vamos a leer rápidamente los primeros versículos de Mateo. Mateo 1:1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Las genealogías de la Biblia, que son tan complicadas de leer porque son nombres extraños para nosotros y que me hacen, por lo menos a mí, enredarme bastante. Pero que por algo están escritas en la Biblia y son una fuente de información muy valiosa. De hecho, Mateo pone la genealogía de Jesús para demostrar que él era descendiente de David. Y entonces hace una genealogía progresiva, avanzando desde Abraham, y hemos leído hasta que llegamos a David. Y si usted sigue leyendo, de David va a llegar hasta José, el padre de Jesús, como creíamos. Pero hay algunas cosas interesantes que podemos rescatar aquí. En el libro de Lucas también hay una genealogía, pero esta es regresiva y va volviendo desde José y llega hasta los días de Adán. La de Lucas es mucho más técnica y no da detalles más que quién engendró a quién. Pero aquí, en Mateo, encontramos algunos detalles y en los versículos que leímos podemos descubrir a 4 mujeres que intervienen en esta genealogía. La que nos interesa está en el versículo 5, nos interesa en esta mañana. En la segunda parte del versículo dice: Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Boz engendró de Ruth a Obed. Y entonces nos interesa saber quién es esta Ruth. Y la Biblia nos da una pista de quién es esta Ruth. De hecho, hay un libro que se llama Ruth, el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a tratar de descubrir, leyendo los primeros versículos de Ruth, quién era esta Ruth. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Recuerden, Moab. Y entonces ahora hemos descubierto un hilo
que nos lleva a lo que habíamos dejado abandonado por allá, que era Lot y sus hijas. Recuerde que ellas habían tenido hijos de su padre, hijos de la vergüenza, pero que uno era el padre, sería el padre de los moabitas. Entonces se van a vivir a Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maalión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Hemos leído la historia de Lot. Hemos leído la genealogía de Jesús y hemos descubierto a una mujer que se llamaba Ruth. Y hemos vuelto en la historia al libro de Ruth y hemos descubierto quién era esta Ruth. Era una mujer moabita, hija de los hijos de Moab. Y entonces era descendiente de Lot, de las hijas de Lot. La vergüenza de Lot ahora se ha convertido en Ruth. Y Ruth es descendiente de los padres de su pueblo, que eran los hijos de Lot y eran los nietos de Lot, porque eran los hijos de sus hijas. Y este enredo familiar que a veces está en la Biblia y a veces lo encontramos entre nosotros. ¿Qué podía dar sino vergüenza y problemas? Porque los moabitas y los amonitas se convirtieron en enemigos acérrimos. Fíjense las consecuencias del error de estas 2 chicas. Engendraron pueblos, concibieron pueblos que serían los enemigos del pueblo de Dios. Serían enemigas de ellas mismas. Pero con el tiempo aparece una mujer que es Ruth en la historia. Y esta mujer es tan importante en la historia que tenemos un libro con su nombre que cuenta su historia y hemos leído parte de ella. Por cuestiones de tiempo, saltaremos al versículo 16 de Ruth 1 y dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta familia se había trasladado a la tierra de Moab porque había hambre, había necesidad en su tierra, en Israel. Y allí habían contraído matrimonio sus hijos, que al final mueren. Muere primero su marido, el marido de Noemí, muere después sus hijos, y ella queda desamparada con sus 2 nueras. Al escuchar que en su pueblo, en Israel, en Judá, había venido la bendición de Dios nuevamente y había pasado el hambre, ella decide volverse. Y entonces les dice: muchachas, quédense ustedes que yo me voy a volver a mi pueblo y acá, bueno, ya son libres de hacer lo que a ustedes les parezca, pueden casarse con otros hombres y tener su descendencia. Fíjense, ella le está diciendo, pueden tener su descendencia aquí. Es como que estas 2 mujeres moabitas ahora se parecen mucho a las que fueron sus madres antepasadas, las hijas de Lot. Les está volviendo el temor de decir: nuestros maridos han muerto, no tenemos con quién procrear, no tenemos con quién tener descendencia. Y Noemí nos está alertando de esto y nos dice: bueno, búsquense a alguien para casarse. Este temor, este fantasma del pasado que vuelve sobre el pueblo de Moab, ahora sobre estas 2 mujeres, es revivido en ese momento. Y una de ellas sucumbe y dice: yo me voy a volver, Orfa. Y se regresa a su pueblo y se pierde en la historia. Pero una de ellas supera la situación y dice: no importa, yo me voy a ir con vos, sea como sea, y voy a avanzar. Y son los versículos 16 y 17 que hemos leído. Vence esta situación,
avanza, progresa en su vida y en su relación porque había descubierto en Noemí al Dios que habrían tenido que tener sus padres, sus madres. Esos fantasmas volvieron, pero solo Noemí sale aprobada. Y entonces dice que se va con ella, se va a la tierra de Israel, se va a Judá y allí se establecen. Y usted puede leer el libro de Ruth y va a encontrar esa hermosa historia, cómo ella es reivindicada, a pesar de ser moabita, a pesar de no ser del pueblo, a pesar de ser gentil, es incorporada al pueblo de Dios y es abrazada al pueblo de Dios, al punto de que años después la encontramos siendo la abuela de David. Fíjense cómo se ha cambiado de la vergüenza de los días de Lot, con la venida de la luz de Dios, ahora en bendición y alegría para Ruth. El justo Lot. ¿Era justo Lot? Nosotros lo vimos como él se aprovechó de su tío, cómo se fue alejando de la promesa. Y estamos volviendo a ese hombre que hemos dejado por unos minutos. Abandonó a su tío, aprovechó las mejores tierras, se fue alejando cada vez más de la promesa de Dios y se fue acercando cada vez más al pecado. No nos pasa a nosotros que al alejarnos de Dios, al apagar nuestro oído para escuchar la voz de Dios, empezamos a acercarnos al pecado, a la maldad, y vuelven los fantasmas y los temores del pasado a querer venir a nuestra vida para hacernos caer nuevamente, como le pasó a estas mujeres, a recordarnos, ¿y si pasa tal cosa? Pero sin embargo, Ruth se sobrepuso. Lot ahora tenía cómo reivindicarse. Uno de sus descendientes, Ruth, ha vuelto a insertarse al pueblo de Dios. No solo encontramos a Ruth en el Nuevo Testamento, sino que para Lot también hay un premio. Y en 2 de Pedro 2, 7 al 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque éste era justo, que moraba entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot es reivindicado por la palabra de Dios. Nosotros no lo hubiésemos puesto en ese lugar, lo hubiésemos condenado probablemente como un hombre malvado, un hombre que no escuchó la voz de Dios, un hombre que se acercó al pecado y prefirió transar y vivir con el pecado en su vida. En este tiempo de aislamiento tenemos que saber que Dios no está en cuarentena. El Espíritu Santo no está en aislamiento. Jesús no ha vuelto a la cruz. El Espíritu Santo está para nosotros, está para escuchar nuestra voz. El Consolador sigue al lado de nosotros. El Paracleto sigue a nuestro lado. Y así como a Lot pudo ser reivindicado en el Señor, nosotros, si volvemos nuestra mirada a Dios, y podemos decir como Ruth, que un poco representándolo a Lot, mira a Dios y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Podamos decir, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti vamos a mirar en esta situación que estemos pasando, cualquiera sea buena o sea mala, sea positiva o sea negativa para nosotros, podemos volver a Dios. Que los temores del pasado no abrumen nuestra vida y no nos llenen de desesperación, sino que podamos volver a Dios. Amado Dios del cielo, te pedimos que en este día tú puedas bendecir cada familia, tú puedas traerle luz y esperanza y que puedan encontrar en ti la salvación que necesitan. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, gracias por darnos la oportunidad de seguirte y gracias por darnos la oportunidad de regresar a ti siempre que podamos ver que estás cercano. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén.